terminar mejor la jugada para terminar más tranquilo el partido porque hubo situaciones? Sí, yo creo que dos facetas diferentes de cómo se jugó el partido. Un primer tiempo en donde intentamos nosotros igual dentro de las dificultades que siempre presentan jugar aquí, jugar al ras del suelo, coordinar un poco ataque bien organizado, lo hicimos muchas veces en el primer tiempo. En el segundo con la entrada de Chiquito primero y ya después con Enrique, Borja todavía en la cancha, ellos prácticamente con 3 o con 4 delanteros. Tuvimos que aumentar gente también defensivamente y en esos momentos sí, así como sí estoy de acuerdo, nos falta un poco de mejor pase o mejor remate para poder haber convertido más. Nos llevamos un triunfo muy importante pero muy trabajoso, como siempre es jugando aquí. Ahí está. Un pequeño problema. Inconveniente. Lo de Fernando Román fue clave también para ganar en altura, atendiendo de que entró Chiquito y terminó averiado López. Terminó quitando muchas pelotas Fernando Román y eso fue una de las claves en los cambios que se dio en el partido. Sí, imaginamos eso, lo conversamos con ellos en la reunión que tuvimos antes, preparando el partido, en la charla allá en el hotel antes de venir para acá, que si estábamos en ventaja ellos seguramente iban a recurrir a ese tipo de juego más directo, con pelotas largas, buscando rebote, buscando bajada o peinada, especialmente de Chiquito, y ya teníamos eso. Terminamos jugando con una línea de 4 con Fernando como lateral, pero al principio entró como un zaguero más para tomar a 2 delanteros, tanto Fernando y Chiquito, pero después como aumentaron con Borja y entró Sinisterra también, ya tuvimos que hacer otro tipo de movimiento para poder sostener el resultado. Francisco, buenas tardes para Fútbol a lo Grande. Desde el punto de vista de la predisposición del equipo, de la actitud, hoy lo notaste un punto arriba de los últimos partidos, porque como te decían los colegas, había que defender en un momento como sea y Guaraní sacó adelante el partido. Y lo segundo que te quiero agregar, quizás faltó un poco esa contundencia para liquidar y no terminar sufriendo hasta el último segundo. Sí, justamente elogiamos un poco a eso antes de venir para acá, de la predisposición y la fuerza que tuvieron, la garra como para poder defender, porque no es fácil, porque ellos son muy especialistas y trabajan bien así, especialmente cuando van en desventaja. Y sí, también, así como preguntó Freddy, estoy de acuerdo, si tranquilizábamos un poco más y dábamos mejor destino a los últimos o penúltimos pases, hubiésemos convertido más, porque ellos estaban totalmente jugados ofensivamente. Buenas tardes, profesor. Rubén Sosa para Universo 970. ¿Qué tal estuvo el campo de juego desde su óptica? Pues de afuera se lo veía al menos bastante bien al campo de juego. De repente eso puede dificultar o no el juego de Guaraní. Y si ya estás pensando en refuerzos para el torneo clausura. No, bastante bien no está. O sea, etapa jugable, digámoslo, por eso lo intentamos mucho. En el primer tiempo lo hicimos bien, pero igual necesitábamos siempre un control más, 2 o 3 toques, lentecía un poco el juego porque la cancha está seca, dura. Yo creo que ahí en Paraguay no hay ni una sola cancha que esté en perfectas condiciones, con los conciertos que se hacen en la cancha de Cerro, que era la mejor, que se destruyó bastante, el defensor que se juega mucho, capaz que el de Libertad que se juega poco, mantiene. Nosotros también usamos muy poco como para que esté mejor y normalmente nivelemos para arriba, porque la intención de juego es tenerla por abajo, juntarnos, aumentar cantidad de pases, y eso es muy difícil cuando no hay un buen césped. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Daniel Troche, Radio 1 de Marzo. Profe, sin ánimo a tocar o manosear nombres, pero sí salió a la luz últimamente el nombre de Enzo Jiménez, por eso le quiero tocar ese nombre puntualmente. Usted siempre es bien franco, bien sincero cuando le tocamos algunos temas. ¿Es real eso, profe, que usted lo quiere tener en su equipo? Y aparte de eso le agrego pregunta, ¿en qué puestos, me imagino que ya está en conversaciones con la directiva, en qué puestos va a pedir refuerzos y qué características? O sea, ¿serán jugadores de la casa que vengan de sus préstamos, el club está en condiciones de contratar? ¿Cuál es la conversación que tuvo con los directivos en ese sentido, profe? Bueno, vi que lo cercaron a Santi
al terminar el partido para entrevistarlo. ¿Le preguntaste eso? Sí, ¿Qué te dijo? me dijo que es uno de los nombres que está en carpeta. O sea, varios nombres en carpeta y no negó que está en carpeta su nombre. No, y yo prefiero esperar, falta una fecha. Tuvimos solo una primera reunión como para intentar diseñar un poco eso con el presidente, obviamente con Santi, con Farid, que es el scouting, ¿no?, del club, y los 4 entrenadores que estamos en el cuerpo técnico. Ahora nosotros nos tenemos que dedicar a ganar el último partido, porque marca mucha diferencia sumar más puntos y terminar mejor. Desperdiciamos varias oportunidades en encuentros anteriores, podríamos estar con 8, 9, 10 puntos más y ahí estaríamos en un momento, en una situación ideal. Ahora tenemos que correr atrás de esa necesidad que tenemos, y cuando termine seguramente nos vamos a juntar de vuelta ahí sobre la marcha para ver. No es fácil conseguir contratar. Lo que sí yo te puedo confirmar es que pedimos la vuelta de Luis Martínez, porque eso ya está hecho. A mí siempre me gustó y es un lugar donde necesitamos. Ya charlamos con él y creo que hasta su club actual también ya está al tanto. Profe, con sumar, pasar la barrera de los 30 el objetivo, porque tampoco se puede sumar mucho más, pero ese sería el piso. Hoy se completó 65 minutos con el Sub-19, quedan 25, redondito, porque triunfo, 3 puntos, muchos minutos con el Sub-19. Hoy no estuvo Anderson, estaba lesionado, porque fue una disposición de usted como entrenador. No, fue una elección porque nos parecía que era momento de que César vuelva a ser titular. Bruno también está muy cerca de Díaz, que está dentro de la edad por la exigencia de la regla. Queríamos jugarlo de esa manera y me pareció que lo hizo muy bien, por eso jugó más tiempo. Si no tuviéramos esa necesidad de, por ejemplo, de sostener la pelota con Chiquito y la entrada de Fernando, hubiese jugado más, pero ahora ya nos falta poco. Lo vamos a cerrar en el último partido y ver para el segundo semestre a ver si conseguimos llevar a la pretemporada algún chico más, porque va a seguir esa exigencia de la regla y necesitamos aumentar un poco esa nuestra población, que hoy solo tenemos 4.